Liderazgo Comercial, episodio 1755 del viernes 3 de abril de 2026. Hola, muy buenos días, tardes, noches, o sea el momento que sea en que estés escuchando. Soy Santiago Torre y esto es Liderazgo Comercial y hoy es Viernes Santo. Y los viernes tenemos el episodio patrocinado por Tu Mentor de Negocio. Ya sabes, mi membresía, tumentordenegocio.com, en donde ayudo a profesionales independientes y personas que trabajan por cuenta propia y también algún profesional por cuenta ajena a que esté enfocado en lo que tiene que realizar, a que tenga sesiones de mentoría conmigo y que me pueda preguntar sus dudas, sus miedos, sus inquietudes, sus consultas y yo le respondo para ayudarle a ir desarrollándose profesionalmente y que esté centrado y enfocado en aquello que realmente le aporta valor. Hoy os voy a traer una historia que no es concretamente de esa parte de mi negocio, no es de tumentordenegocio.com, sino que es de mi mentoría de negocio, de desarrollo de negocio. Esa que hago con propietarios de empresa de entre 10 y 60 trabajadores. Pero creo que es algo que también tiene mucho que ver con esos profesionales independientes que trabajan por cuenta propia, ¿no? Y os voy a contar la historia de Gregorio. Bueno, concretamente la historia de Gregorio y Sara. Oye, que igual no se llaman Gregorio y Sara, que se llaman como tú. Bueno, de hecho no se llaman Gregorio y Sara. Ya sabéis que siempre cambio los nombres. Y esta historia, bueno, pues quizá te puede resultar un poco incómoda y quizá te veas reflejado, pero es lo que toca. Voy a empezar por Gregorio. ¿Quién era Gregorio? Gregorio era un buen profesional. Muy bueno. De esos profesionales que cuando algo se complica, aparece y lo saca adelante, que cuando los demás no han sido capaces de solucionar algo, Gregorio lo solucionaba. Y bueno, gracias a aquello, decidió hace años montar su negocio. Y no fue fácil realmente hacerlo, aunque sí es cierto que pilló momentos de bonanza cuando él lo montó, pero aún así tuvo muchos momentos de no dormir, momentos de no llegar, momentos de pensar, hasta aquí, joder, hasta aquí hemos llegado, ya no puedo más. Pero siguió. Y siguió y sacó el negocio adelante. Y claro, no solamente sacó el negocio adelante, empezó a contratar. Y la primera persona que contrató fue alguien que le ayudara con toda la parte administrativa y operativa que tampoco le gustaba. Y esa persona fue Sara. Y aquello acabó en matrimonio. Realmente. Y el negocio iba funcionando. El negocio crecía. No era perfecto, pero funcionaba. Tenía clientes, tenía ingresos, tenía estabilidad. Y bueno, fueron contratando más personas para no tener que estar en todo. Pero eso sí, Gregorio seguía estando en todo. Respondía a todo, supervisaba todo, decidía todo. Estaba encima de todo lo que sucedía, ¿no? Porque si no lo hiciera él, ¿quién lo iba a hacer? Y claro, se seguía comportando como si estuviera en modo supervivencia. Pero al cabo de unos años sucedió que el padre de Sara enfermó. Y como aquello iba bien, tenían más empleados, el negocio iba creciendo, podían permitírselo, pues Sara se tomó unos meses y metieron una persona para sustituir a Sara y Sara se tomó unos meses para estar con su padre. El padre vivió durante algo más de un año, creo recordar, por lo que me contaron, y cuando falleció, a Sara le daba mucha pereza volver. Le daba mucha pereza volverse a meter en toda la vorágine del negocio de la que había salido. Y otra vez, como se lo podían permitir, decidió no volver. Decidió vivir una vida bastante relajada, bastante tranquila, haciendo lo que le apetecía en cada momento. De hecho, encontró varias amigas como ella, en la que, bueno, pues tenían un grupito formado que, no lo vamos a engañar, vivían bastante bien. Y así estuvieron
Gregorio, sin embargo, no cogía vacaciones. Prácticamente nunca, ya sabes, cuando cogía alguna vez vacaciones, pues estaba siempre pendiente de su portátil, de su teléfono, absolutamente de todo para poder decidir que casi no eran vacaciones y eso, y para que se cogiera 10 días allá por julio o agosto, tenía que pelearse Sara muchísimo. Y eso fue sucediendo, fue pasando, y así va pasando el tiempo, con Sara cada vez más alejada de Gregorio más metido en su empresa, porque era absolutamente necesario, hasta que ya, más o menos a finales del año 22, allá por octubre, noviembre, Sara consiguió convencerlo para que cogiera unas vacaciones, pero unas vacaciones de verdad, 10 días alejado, 10 días sin conectarse a su empresa. Para eso se lo tuvo que llevar a la otra parte del mundo, en un lugar en donde no había internet o era realmente recóndito, era imposible conectarse, muy complicado, y fue cuando Goyo realmente tuvo que estar esos 10 días porque es que no tenía forma de conectarse. Y así por primera vez en mucho tiempo Gregorio paró, pero de verdad, ni reuniones, ni prisas, ni incendios, porque no podía hacer nada. ¿Y sabéis lo que sucedió? Después de esos días, que dijo Gregorio: yo no quiero seguir con mi vida tal y como estoy. Sin drama, sin crisis, pero tenía una certeza absoluta. No le compensaba ya lo que tenía. Ya no tenía sentido. Pero volvieron, y claro, cuando vuelve la trampa. Según llega, correos, llamadas, urgencias, y en 48 horas Gregorio vuelve a ser Super Goyo y vuelve a estar metido absolutamente en todos los fregados. Vuelve a estar metido en todo. ¿Por qué? Porque pensar y desear no cambia nada. La inercia vuelve, y la inercia de Gregorio era muy clara: trabajar mucho, estar en todo, ser imprescindible. Y así estuvo durante todo el año. A finales del 23, no tengo muy claro lo que pasó porque nunca me lo contaron. El caso es que tuvieron una pequeña crisis, Gregorio y Sara. Y yo había estado con ellos en el año 11 o 12. Les había hecho una visita comercial para vender mi tema de mentoría, de desarrollo de negocio, coaching de negocio se llamaba. Entonces yo estaba en Impulso Coaching. Ya había sido el fundador de Impulso Coaching y estaba allí. Y en aquel momento pues no concretamos, no llegamos a empezar ningún proceso, pero resultaba que Sara se acordaba de aquello. Y Sara había guardado mi tarjeta. Y al principio del 24, Gregorio me llamó y me dijo que estaba en disposición de comenzar el proceso que no habíamos comenzado, 11 o 12 años antes, y que lo había dejado. Claro, y me contaba que era imprescindible, que iba a ser muy difícil por su empresa, por cómo lo tenía organizado. Mi pregunta fue: ¿y si te cambiamos a ti? Y me miró y se calló. Me callé. Y le dije: claro, es que es más fácil pensar que es que estás así porque el cliente aprieta, porque tu equipo no da, porque el mercado exige, pero realmente estás así porque te estás permitiendo un nivel de exigencia que no es razonable cuando tu negocio es rentable. Cuando me estás diciendo que realmente estás obteniendo suficientes ingresos, rentabilidad y crecimiento para poder salir de ahí, y que tienes recursos para contratar a otras personas. Aquello le dolió, porque era cierto. Y además le dije: lo bueno es que realmente eres tú, y a ti podríamos cambiarte. Tú te puedes cambiar, yo te puedo ayudar a que cambies, porque si depende de ti, puedes hacerlo. Y eso fue la clave, porque lo que le llevó hasta allí era lo que le estaba frenando. Indudablemente, cuando comienzas tu negocio, estás en modo supervivencia y tienes que estar a todo, y tienes que hacerlo todo tú, y tienes que hacerlo rápido, porque si no hay rapidez en los inicios de un negocio, este no crece, este no se desarrolla. Pero llega un momento en que el negocio va creciendo y te conviertes en el cuello de botella.
Te conviertes en ser tú el que frena a todos los demás. Y al final, las personas que realmente valen te acaban dejando. Porque no les dejas hacer, no les dejas crecer y acabas limitando tu crecimiento y te acabas quedando con 12, 15, 20 trabajadores y no puedes abarcar más. ¿Por qué? Porque piensas que si 10 trabajadores son 10 problemas, 20 trabajadores son 20. Y no es así. Es mucho más sencillo dirigir un equipo de 40 personas que un equipo de 8. Te lo aseguro. Mucho más sencillo hacerlo si lo tienes bien organizado. Y no hay que tener una implicación brutal. No hay que tener un control absoluto sobre todo. No hay que estar en todo. En su momento sí. Al comienzo es necesario. Pero luego llegan unas circunstancias en las que tienes que ir evolucionando porque no es tu empresa. Eres tú el que no ha evolucionado. Eres tú el que no has cambiado de rol y quieres seguir en un rol equivocado, un rol que te asfixia, un rol que realmente podrías asumirlo de una forma diferente. Y tienes que empezar a decidir. ¿Qué? Empezamos. ¿Por dónde empecé? Con Gregorio. Empezamos a decidir cómo quería vivir. No cuánto quería facturar, no cuánto quería ganar, no cuánto Evita iba a conseguir su empresa, no por cuánto podía vender su empresa, no. Empezamos a cómo quería vivir, a qué hora quería acabar, qué quería hacer por las tardes cuando terminara, qué espacio era intocable porque si no defines tu vida, tu negocio lo va a hacer por ti. Y eso fue lo primero que hicimos con Gregorio. Con otros he realizado otras cosas, pero en el caso de Gregorio concreto, que es el que te estoy contando, fue lo que hicimos. ¿Cuánto quieres trabajar? ¿A qué hora quieres acabar? ¿Qué vas a hacer? Y nos fijamos, y esto no es un cambio inmediato. Recuerdo perfectamente que el primer deber, en teoría, que nos pusimos es que al menos un día a la semana saliera a las 6 de la tarde. Y eso fue lo primero que nos marcamos. Y no creas que fue fácil, que la primera semana no lo completó, y la segunda tampoco, pero poco a poco fuimos logrando y fuimos poniéndonos hitos, porque decidió cómo quería vivir. No solo él y Sara, aunque Sara no estaba en el negocio. El segundo paso fue empezar a poner límites, no perfectos, pero reales. Lo que decía, oye, pues un día a la semana, y además no fijamos ni qué día, un día a la semana vas a salir a las 6. ¿Alguna reunión a la que no vas a acudir? ¿Algún cliente al que no vas a atender? Y si lo pierdes, no pasa nada. El mundo no se cae cuando tú te paras un poco. Cuando bajas un poco el ritmo, el mundo sigue. No eres tú el que da la bicicleta y que tiene que realmente hacer que funcione. Cuando eso está claro, cuando has decidido cuál es la vida que quieres vivir, cuando has puesto límites, es cuando empezamos a delegar. Ya sé que mal al principio, claro que sí, y que a veces es lento, sí, claro que sí, y que hay dudas, por supuesto, pero empiezas porque delegar no es cómodo, pero es imprescindible. Porque si todo pasa por ti, todo se frena en ti. Y ahí empezamos a delegar. Empezamos a ver que podíamos pasar a su equipo y al final hubo una serie de aspectos que no podíamos pasar a su equipo internamente y hubo que contratar personas. No pasa nada. Había recursos y además sí iban a generar nuevos recursos para contratar a esas personas. El siguiente punto que introdujimos fue microparadas. Dice Albert Riva en uno de sus libros que si no haces microparadas estructuradas, vas a hacer una macroparada no planificada. Microparadas planificadas si no harás una macroparada no planificada. Dice Albert Riva, no recuerdo ahora exactamente en qué libro. El primero es Mabuto Sapiens y no fue en ese. En el segundo, bueno, pero al final tenemos que introducir microparadas, pero microparadas totales. Pequeños momentos para pensar, para revisar, para no ir en automático. Entonces ahí contamos indudablemente con la ayuda de Sara. Y ahí lo que tenía que hacer era irse unos días, que eran 3, no eran más, que era aprovechar un fin de semana largo y como mucho cogerse jueves, viernes hasta el domingo, que no fueran festivos. Pero hacía esa microparada y venía, bueno, absolutamente con las pilas cargadas, con una energía y con una claridad de ideas para ver qué delegar y para ver qué quería dejar de hacer. Tremenda. Y ahí fue cuando se empezaron a producir los cambios reales. El negocio no había cambiado. Bueno, sí, algo habíamos cambiado en el negocio, pero
había cambiado la forma de Gregorio de estar en él. Y eso cambia todo. Seguía trabajando, seguía teniendo responsabilidad, pero ya no estaba atrapado. Ya realmente podía disfrutar de su vida, podía disfrutar de su momento, podía disfrutar de su negocio. Comenzó a disfrutar de su negocio. Poco después empezó a salir prácticamente al completo del día a día, mientras que al principio era todo su trabajo era día a día. Llegó un momento en que no dedicaría más allá de un 20% a tareas del día a día, y además tareas del día a día que no tenían que ser realizadas en ese momento, que podían ser aplazadas la mayoría, alguna podría pillarle, pero en general podían aplazar la mayoría. Por eso se podía tomar esas microparadas, y eso lo cambia todo. Y a ti, que trabajas por tu cuenta, que estás en una situación como la de Gregorio, que pasa todo por ti, que tienes que tomar todas las decisiones, que lo tienes que hacer tú todo, realmente iniciar un proceso de estos te puede cambiar todo. Te puede cambiar todo, pero eres tú el que va a cambiar. Y no es rápido, no es inmediato. Esto no es hablo con Santiago y lo hacemos en unas tardes. No lo haces en unas tardes, pero empiezas a dar pasos y lo vas a ir viendo. Y te va a llevar unos meses. ¿Cuántos? Depende. A alguna persona le puede llevar 3, 4, 5 y a otra le puede llevar 3 años. Depende de cada persona y lo que realice. Pero cuando empiezas a dar pasos, vas hacia adelante. Y es que tienes que dejar de ser imprescindible, porque ser imprescindible no es un logro, es una trampa. Tu negocio tendría que darte vida, no quitártela. Y es lo que hace. Y además ten en cuenta que no necesitas hacer más. Necesitas hacer diferente. Yo no sé si te has podido ver reflejado en Gregorio en algún momento, pero no lo dejes en una reflexión de vacaciones, que es que he querido precisamente traer este episodio en Viernes Santo, que es cuando hay unos días de descanso, si lo vas a escuchar, para ver si algo te resuena en tu interior. Porque ya sabes cómo acaba. Si quieres bajarlo a tierra, si quieres estructura, si quieres cambios de verdad, hay uno que te puede ayudar. Y repito, esto no es inmediato, no es una ayuda que vamos a cambiar todo en unas semanas, no, pero sí te puedo comenzar a ayudar en todos esos aspectos de tu negocio, que puede ser una circunstancia como la de Gregorio o diferente, porque no en todos los casos se trabaja igual. Sí, solemos empezar por decidir cómo quieres vivir. Sí, solemos empezar por poner límites. Y a partir de ahí vamos arrancando y vamos trabajando qué es lo que puedes hacer. A veces hay que empezar por un paso previo. Sobre todo si tenemos que generar mayores recursos, hay algunos pasos previos. Pero de verdad merece la pena. Mira, si tienes un pequeño negocio o eres un profesional independiente, seguramente con tu mentordenegocio.com sea suficiente. Con eso lo vamos a hacer. Si ya tienes una empresa más consolidada que está por encima de los 10 trabajadores, ahí ya tenemos que establecer otro tipo de proceso, otro tipo de mentoría. Pero ya lo sabes, si me envías un correo a santiago@santiagotorre.com o me localizas en LinkedIn o donde quieras, lo hablamos sin compromiso ninguno. Y yo te digo cómo lo veo, si vamos a trabajar, y te cuento todo lo que consideres necesario y todo lo que necesitas. Y de verdad que merece la pena, porque el cambio en la vida de Gregorio y Sara, bueno, fíjate, en la fecha de las que estábamos hablando, ¿no? Pues bueno, pues el cambio en la vida de Gregorio y Sara ha sido absolutamente increíble. Y empezamos a principio del 24. Y aún así, en estos 2 años largos, ha dado un cambio tremendo a su vida. Y no crees que gana menos, Gana lo mismo que antes. Su empresa factura más que antes, pero el EBITDA o el resultado es igual al de antes, porque ha incorporado nuevas personas, pero su calidad de vida, ¡ay, amigo! Eso sí que ha ganado. Bueno, pues sin mucho más, me despido de ti hasta la siguiente mentoría, que ya sabes, el lunes con Pedro Valladolid, Estrategia Empresarial Efectiva, el miércoles con sede en San José, en Estrategia Comercial, y si no, el viernes en Tu Mentor de Negocio. Un fuerte abrazo y que disfrutes de lo que queda de Semana Santa.